¿Te has preguntado qué pasó realmente después de la muerte de Jesús? Descubre la verdad sobre su descenso al infierno, la diferencia entre Hades, Gehenna y el lago de fuego, y cómo venció a la muerte y al pecado. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Piensa en esto: Jesús, el Hijo de Dios, muere en una cruz. Un evento monumental, sí, pero ¿qué pasa después? La Biblia menciona algo sorprendente: el descenso de Jesús a los infiernos. No es un tema fácil de entender, ¿verdad? Muchos se preguntan qué significa realmente. Es un misterio que ha fascinado y desconcertado a teólogos y creyentes durante siglos. Para algunos, es una simple metáfora; para otros, una realidad literal. Independientemente de tu interpretación, es un evento clave en la narrativa cristiana. Este descenso no se describe con detalles exuberantes en las Escrituras. Es un evento envuelto en un halo de misterio, lo que alimenta diferentes interpretaciones. Algunos lo ven como un viaje al Seol, el lugar de los muertos en el Antiguo Testamento. Otros lo relacionan con el Hades, el reino de los muertos en la mitología griega, un concepto que se integró en el pensamiento judío de la época. La ambigüedad misma de los textos bíblicos nos invita a reflexionar y a buscar una comprensión más profunda de su significado. ¿Pero por qué este misterio? ¿Por qué la Biblia no nos da todos los detalles? Quizás porque el enfoque principal no está en la descripción literal del lugar, sino en el significado teológico de la acción. El descenso de Jesús al infierno no es solo un evento geográfico, sino un evento espiritual de trascendencia universal. Es una clave para comprender la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado, un tema que exploraremos más a fondo en los siguientes minutos. Pero vamos al grano: ¿qué significa realmente la muerte de Jesús? No fue una muerte cualquiera. Piensa en el contexto: Judea, bajo el yugo del Imperio Romano. Una sociedad con profundas divisiones religiosas y políticas. Jesús, un predicador carismático, desafiaba el orden establecido, tanto religioso como político. Sus enseñanzas, su popularidad, todo eso lo convertía en una amenaza. Su crucifixión no fue un accidente, sino un acto deliberado, un símbolo del poder romano y una respuesta a la creciente influencia de Jesús. Su muerte no fue un final, sino un punto de inflexión. Imagina el impacto que tuvo en sus seguidores: la pérdida de su líder, la confusión, la incertidumbre. Pero también la esperanza. La muerte de Jesús, aunque brutal y dolorosa, no fue una derrota, sino un sacrificio. Un sacrificio que, según la fe cristiana, redime a la humanidad de sus pecados. Fue un evento que cambiaría para siempre el curso de la historia. Para entender el descenso a los infiernos, primero debemos comprender la magnitud de la muerte de Jesús. No fue simplemente la ejecución de un criminal, fue la muerte del Mesías prometido, el Hijo de Dios según la fe cristiana. Este evento histórico, cargado de simbolismo religioso y político, marcó un antes y un después, no solo para sus seguidores, sino para la historia de la humanidad. La cruz se convirtió en un símbolo universal de sacrificio y esperanza. Pero, ¿qué es realmente el infierno? Olvida las imágenes de fuego eterno y demonios con cuernos que te han contado. La Biblia usa varias palabras para describir el estado de separación de Dios: Seol, Hades, Gehenna y el lago de fuego. No son lo mismo. Seol, en el Antiguo Testamento, es simplemente la morada de los muertos, un lugar sin especificar. Hades, en el Nuevo Testamento, a menudo se traduce como el infierno, pero también se refiere a un lugar de muerte y oscuridad, no necesariamente de tormento eterno. Gehenna, por otro lado, se refiere al valle de Hinnom, un lugar fuera de Jerusalén donde se quemaba basura. Es una metáfora del juicio y la destrucción, no un lugar literal de tormento. Finalmente, el lago de fuego, mencionado en el Apocalipsis, es la descripción más definitiva del juicio final para los que rechazan a Dios. Es un lugar de juicio, no un castigo previo al juicio. No es un purgatorio, ni un lugar gobernado por Satanás, como erróneamente se cree a veces. Recuerda, la idea de un infierno de fuego eterno como lugar de castigo previo al juicio final es una interpretación posterior, no una enseñanza bíblica fundamental. El enfoque bíblico se centra en la separación de Dios, la ausencia de su presencia amorosa y la consecuencia de rechazar su salvación. Esa separación es el verdadero horror del infierno, mucho más terrible que cualquier imagen literal de fuego. Seol, en el Antiguo Testamento, no es un lugar de fuego eterno como muchos piensan. Para los hebreos, era simplemente la morada de los muertos, un lugar oscuro y silencioso, sin juicio ni recompensa inmediata. Imagínate un profundo abismo, una tierra sombría donde todos, justos e injustos, iban al morir. No había una separación en ese momento, era un estado común para todos los difuntos. Piensa en ello como un sueño profundo, una ausencia de conciencia. No había tormento ni gozo, solo un estado de inactividad hasta una futura resurrección.
La idea de un juicio final y la recompensa o castigo posteriores no era el concepto central en la visión del Seol del Antiguo Testamento. Era más bien un lugar de espera, un estado intermedio antes de algo más. En los Salmos, por ejemplo, Seol se describe como un lugar de oscuridad y silencio, donde Dios no está directamente presente. No era un lugar de castigo divino, sino más bien un estado de existencia sin la presencia de Dios. Es importante entender esta perspectiva para comprender mejor la posterior revelación del Nuevo Testamento sobre el destino final del hombre. Pero, ¿qué pasaba en el mundo griego? Para ellos, Hades no era simplemente la muerte, sino un reino sombrío y misterioso, gobernado por el dios del mismo nombre. Imagina un lugar vasto y oscuro, un laberinto subterráneo donde las almas de los muertos vagaban eternamente. No había juicio ni recompensa, solo una existencia sin luz, sin alegría, en la fría compañía de los espectros. A diferencia del Seol hebreo, Hades era un lugar más complejo, con ríos como el Eteo, que hacía olvidar la vida pasada, y el Aqueronte, un río de pena y sufrimiento. Había campos de castigo, pero no necesariamente un fuego eterno como muchos piensan. Era más bien una imagen de la ausencia total de la vida, un silencio eterno y una oscuridad implacable. Recuerda que este concepto de Hades era parte de la mitología griega, una cosmovisión diferente a la hebrea. Para los griegos, la muerte era un destino inevitable, un paso al reino de Hades, sin esperanza de resurrección o juicio final. Era un lugar de sombras, donde la vida se desvanecía en el olvido. Un lugar sin luz, sin esperanza, sin Dios. Pero, ¿cómo se representaba Hades en el Nuevo Testamento? Aquí la cosa se complica un poco, ¿verdad? Olvida la imagen del dios griego sentado en su trono. En las Escrituras, Hades se presenta de manera más compleja, no como un lugar de tormento eterno para todos, sino como un estado intermedio. Piensa en ello como una especie de espera, un lugar donde las almas se encuentran después de la muerte, antes del juicio final. Algunos eruditos interpretan Hades como un lugar de espera, un limbo donde las almas permanecen hasta la resurrección. No es un infierno de fuego y azufre como lo imaginamos a veces, sino más bien un estado de existencia sin el cuerpo físico. Imagina un espacio sin tiempo, ni alegría ni sufrimiento intensos, simplemente una espera. Es importante distinguir esto de las otras imágenes del infierno que veremos más adelante. En el Nuevo Testamento, la palabra Hades se usa a veces indistintamente con Seol, un término hebreo que también se refiere a la morada de los muertos. Recuerda que no estamos hablando de Gehenna o el lago de fuego, que son conceptos diferentes y que abordaremos más adelante. Por ahora, concéntrate en la idea de Hades como un estado intermedio, un lugar de espera antes de la resurrección y el juicio final. ¿Qué te parece esta perspectiva? Ahora, hablemos de Gehenna. No es un lugar misterioso en el más allá, como a veces se piensa. Para entenderlo, tienes que imaginarte el valle de Hinnom, justo afuera de Jerusalén. En la antigüedad, era un lugar donde se quemaba basura y se ofrecían sacrificios a dioses paganos, incluso niños. Era un lugar repugnante, de fuego constante y humo asfixiante. Para los judíos, se convirtió en el símbolo perfecto del juicio divino y la destrucción eterna. Jesús usó la imagen de Gehenna para ilustrar las consecuencias del rechazo a Dios y la vida de pecado. No se trata de un lugar literal al que las almas van después de la muerte, sino de una metáfora poderosa del juicio final y la separación eterna de la presencia de Dios. Es el fuego consumidor que destruye todo lo que es impuro, representando la completa aniquilación del mal. Recuerda, Gehenna no es un lugar donde el diablo reina supremo, ni un purgatorio donde se espía el pecado antes de ir al cielo o al infierno. Es un símbolo, una imagen vívida del juicio final y las consecuencias de alejarse de Dios. Es la destrucción total del mal, la aniquilación final de todo lo que se opone a la santidad de Dios. Así que, cuando escuches hablar de Gehenna, piensa en el poder absoluto del juicio divino y la necesidad de arrepentimiento. Ahora, piensa en el lago de fuego. A menudo se describe como el destino final de los impíos, pero ¿es realmente un lugar literal o una metáfora poderosa? La Biblia usa imágenes vívidas para describir el juicio divino, y el lago de fuego es una de ellas. Imagina un fuego que consume todo, que no se apaga nunca, representando la completa separación de Dios y la destrucción total del mal. Recuerda que la Biblia utiliza lenguaje figurado. A veces, lo que parece literal, en realidad es una imagen que transmite una idea profunda. El lago de fuego puede representar la consecuencia eterna de rechazar a Dios y vivir en rebelión contra Él. Es el símbolo del juicio final, de la destrucción completa del pecado y de todo lo que lo corrompe. No es un lugar donde el diablo reina, como algunos creen. Él también enfrentará el juicio de Dios. No es un purgatorio, un lugar de purificación antes del cielo. Es la separación eterna de Dios, la culminación de la justicia divina. Piensa en ello como la aniquilación final del mal, la consumación de la victoria de Dios sobre el pecado y la muerte.
Mira, a menudo se confunden estos términos, pero son distintos. Seol, en el Antiguo Testamento, es básicamente la morada de los muertos, un lugar sombrío sin especificación de juicio. Piensa en él como un lugar de descanso, sin detalles sobre tormento o gloria. Hades, en el Nuevo Testamento, se usa a veces como sinónimo de Seol, pero también puede referirse a un lugar de espera, un lugar de sombras antes del juicio final. Gehenna, por otro lado, se refiere al valle de Hinnom, un lugar fuera de Jerusalén donde se quemaba basura. En el Nuevo Testamento, se utiliza como metáfora del juicio divino y la destrucción eterna, un fuego consumidor que representa el castigo por el pecado. No es un lugar literal de tormento eterno, sino una imagen poderosa del juicio. Finalmente, el lago de fuego, mencionado en el Apocalipsis, es diferente a todos los anteriores. Se describe como el destino final de los impíos, un lugar de juicio y castigo eterno. Es la culminación del juicio divino, la separación definitiva del bien y el mal, una imagen poderosa del juicio final y la condenación eterna. No es un lugar de purgatorio, ni un lugar gobernado por el diablo, sino la consecuencia final de la rebelión contra Dios. Pero, ¿cómo se veía el infierno en otras culturas? En la mitología griega, tenías el Hades, un reino sombrío gobernado por el dios del mismo nombre. No era exactamente un lugar de tormento eterno como lo describen algunas religiones, sino más bien un lugar de sombras donde las almas iban después de la muerte. Para los egipcios, el inframundo era un lugar complejo con diferentes regiones, algunas agradables y otras terriblemente hostiles, dependiendo de cómo hubieras vivido tu vida. La idea de un juicio final y un castigo posterior no era tan central como en otras creencias. En culturas antiguas de Mesoamérica, el inframundo era un lugar misterioso y aterrador, a menudo asociado con dioses poderosos y peligrosos. Piensa en Mictlán, el inframundo azteca, un lugar de oscuridad y sufrimiento. O en Xibalba, el inframundo maya, un lugar de pruebas y peligros donde las almas debían superar varios obstáculos para llegar a su destino final. Estas visiones muestran que la concepción del más allá variaba ampliamente según la cultura y la cosmovisión de cada pueblo. Estas ideas sobre el infierno, o el equivalente en otras culturas, nos muestran que la concepción de un más allá es un tema universal, aunque las formas en que se representa varían enormemente. No hay una sola imagen del infierno, sino tantas como culturas e interpretaciones existen. Recuerda, la comprensión del concepto bíblico del infierno debe considerarse dentro de su contexto histórico y cultural, pero también teniendo en cuenta la idea central de la redención ofrecida por Jesús. Pero, ¿quién realmente controla ese lugar tenebroso? Muchas personas creen que el diablo es el rey del infierno, el gran jefe que reparte castigos. Esa idea, sin embargo, no se ajusta completamente a la Biblia. La Biblia describe el infierno, o Hades, como un lugar de espera, un abismo donde los muertos esperan el juicio final. No hay un gobernante allí, no hay un trono de poder ni un rey tirano que imparta justicia. Recuerda que el Hades bíblico no es el mismo infierno ardiente que se imagina en muchas culturas. No es un lugar de tormento activo, sino un lugar de espera. El dominio del diablo, según la Biblia, no reside en el Hades, sino en el mundo de los vivos, donde tienta y engaña a los humanos, sembrando la discordia y el mal. Entonces, ¿qué pasa con las imágenes del diablo gobernando el infierno? Muchas de esas imágenes provienen de interpretaciones posteriores de la Biblia, influenciadas por la mitología y la cultura popular. La Biblia misma no describe explícitamente al diablo como el gobernante del Hades. Es importante diferenciar entre la tradición popular y la descripción bíblica. Entonces, ¿qué hay del purgatorio? Muchos piensan que es un lugar donde las almas se purifican antes de ir al cielo. Pero, ¿lo dice la Biblia? La verdad es que la idea del purgatorio, tal como la conocemos, no aparece directamente en las Escrituras. Es una doctrina que se desarrolló más tarde en la historia de la Iglesia, influenciada por diversas interpretaciones y tradiciones. Recuerda que en la Biblia encontramos términos como Seol, Hades, Gehenna y el lago de fuego, cada uno con connotaciones diferentes. El purgatorio, como concepto de purificación intermedia antes del cielo, no se corresponde directamente con ninguno de ellos. La Biblia habla de juicio, de cielo y de infierno, pero no de una etapa intermedia de purificación como la que describe la doctrina del purgatorio. Por lo tanto, aunque muchas personas creen en el purgatorio y le encuentran sentido dentro de su fe, es importante entender que no es una doctrina bíblica explícita. Su origen se encuentra en interpretaciones posteriores de las Escrituras y en la evolución de la teología cristiana a lo largo de los siglos. No es algo que puedas encontrar directamente en las páginas de la Biblia. Pero espera, hay muchas ideas equivocadas sobre el infierno. Mucha gente cree que el diablo lo gobierna, como si fuera su reino personal. Eso no es cierto. La Biblia nunca dice que Satanás sea el rey del infierno. De hecho, el infierno es descrito como un lugar de juicio divino, no como un club nocturno satánico.
Otra idea falsa es que el infierno es un purgatorio, un lugar donde se purifica a las almas antes de ir al cielo. Nada más lejos de la realidad. La Biblia no enseña la doctrina del purgatorio. El cielo y el infierno son destinos eternos, sin posibilidad de transición o purificación posterior. Y por último, no pienses que el infierno es un lugar de castigo eterno para errores menores. La Biblia habla de un juicio final, donde se evalúa la vida entera de cada persona. No es un lugar de tormento sin fin por cada pequeña falta, sino la consecuencia eterna de rechazar a Dios y su amor. Entonces, ¿qué significa el descenso de Jesús a los infiernos? ¿Fue una visita literal al lugar de tormento eterno que muchos imaginan, o una representación simbólica de algo más profundo? Algunos interpretan el texto bíblico de forma literal, afirmando que Jesús, tras su muerte, viajó al Hades para liberar a los cautivos. Otros, sin embargo, lo ven como una alegoría de su victoria sobre el pecado y la muerte, una metáfora de su triunfo sobre las fuerzas del mal. La clave está en comprender el contexto histórico y cultural. En la época de Jesús, los términos Hades, Seol y Seol se usaban de manera bastante intercambiable para referirse al mundo de los muertos, un lugar de sombras, no necesariamente de fuego eterno y tormento. Por lo tanto, la interpretación literal de un infierno de fuego y azufre puede ser una lectura anacrónica, influenciada por interpretaciones posteriores. Independientemente de si lo vemos como literal o alegórico, el descenso de Jesús al Hades representa su completa victoria sobre la muerte. Él no solo resucitó, sino que también conquistó el poder del pecado y la muerte, liberando a aquellos que estaban cautivos en el reino de las sombras. Esta es la parte fundamental que debes recordar: la victoria de Jesús es total e incondicional. Para ti, el descenso de Jesús a los infiernos no es simplemente una metáfora. Representa la victoria total de Cristo sobre la muerte y el pecado. Piensa en ello: Jesús, al descender al lugar donde estaban los muertos, no solo confrontó la muerte misma, sino que la despojó de su poder. Su resurrección 3 días después lo confirma: la muerte no pudo retenerlo. Recuerda que la Biblia usa diferentes términos para describir el reino de los muertos: Seol, Hades. En el contexto del descenso de Jesús, estos términos se refieren al lugar donde estaban los muertos, esperando el juicio. No era un lugar de tormento eterno para todos, sino un estado intermedio. Jesús, al descender allí, no fue a sufrir, sino a proclamar su triunfo sobre la muerte. Su victoria no fue solo sobre la muerte física, sino también sobre el pecado. Al vencer la muerte, Jesús rompió las cadenas del pecado que nos mantenían cautivos. Su descenso al Hades fue un acto de redención, no un castigo. Él liberó a aquellos que estaban presos, ofreciendo la posibilidad de la salvación a todos aquellos que creen en Él. Entonces, ¿quiénes eran estos espíritus encarcelados a quienes Jesús les proclamó su victoria? La Biblia no nos da una lista explícita, pero podemos inferir que se trataba de personas que habían vivido antes de la muerte y resurrección de Jesús. No eran los demonios, como algunos creen erróneamente. Eran seres humanos que habían muerto sin haber tenido la oportunidad de conocer a Jesús y aceptar su mensaje de salvación. Piensa en ello: para ellos, la única esperanza era la que existía en su tiempo, quizá basada en las promesas de los profetas del Antiguo Testamento. Jesús, al descender, les trajo una nueva esperanza, una nueva posibilidad. Él les anunció la buena noticia de su victoria sobre la muerte y el pecado, una victoria que les extendía a ellos también una oportunidad de redención, una oportunidad que hasta entonces había sido inaccesible. No se trata de un purgatorio, como algunos piensan. No es un lugar de castigo temporal antes de ir al cielo. Estos espíritus estaban en un estado de espera, una condición de incertidumbre espiritual. La visita de Jesús no fue para juzgarlos, sino para ofrecerles la liberación que solo Él podía proporcionar. Su descenso al infierno fue un acto de gracia y compasión, una extensión de su amor incondicional. Piensa en esto: Jesús, al vencer la muerte, te ofrece algo más que una simple promesa de vida eterna. Su resurrección no es solo un evento histórico, sino la clave para entender tu propia vida y tu destino. La muerte, ese enemigo implacable que todos tememos, fue derrotada, y esa victoria es tuya también. No es una victoria lejana, sino una realidad tangible que transforma tu presente. La resurrección de Jesús significa que la muerte ya no tiene el último decir. Su poder ha sido quebrantado. Recuerda que antes, la muerte era el final, un punto sin retorno. Pero ahora, gracias a Jesús, la muerte se convierte en una puerta, una transición hacia una vida plena y eterna en la presencia de Dios. Tú puedes tener esperanza, una esperanza sólida basada en la realidad de la resurrección. Esa victoria sobre la muerte no es solo para un futuro lejano. Es una victoria que se manifiesta en tu vida hoy. Te da fuerza para enfrentar tus propios desafíos, tus miedos, tus dolores.
Sabes que, incluso en medio de las dificultades, la esperanza de la resurrección te sostiene. Esa esperanza te da la valentía para vivir una vida con propósito, sabiendo que tu destino final es la vida eterna. ¿Pero qué significa eso para ti? La resurrección de Jesús no solo te da vida eterna, sino que te libera del poder del pecado. Piensa en ello, el pecado te ata, te esclaviza, te separa de Dios. Te hace sentir culpa, vergüenza, y te impide vivir la vida plena que Dios te ofrece. Jesús, al morir en la cruz, cargó con el peso de ese pecado, el tuyo y el mío, pagando el precio que nosotros no podíamos pagar. Su sacrificio no fue en vano. Al vencer la muerte, Jesús también venció el poder del pecado sobre ti. Su resurrección es la prueba irrefutable de esa victoria. Ya no estás condenado a vivir bajo el yugo del pecado, porque la gracia de Dios, a través de Jesús, te ofrece la libertad. Es una libertad que te transforma, que te renueva, que te permite vivir una vida nueva, en santidad y amor. Esa libertad no es pasiva, es un llamado a la acción. Es una invitación a vivir una vida consagrada a Dios, a dejar que su amor te guíe en cada decisión, en cada paso que das. No significa que nunca más pecarás, pero significa que ya no eres esclavo del pecado. Tienes el poder, con la ayuda de Dios, de resistir la tentación, de arrepentirte cuando fallas y de seguir adelante en tu camino hacia la santidad. El poder redentor de Jesús te transforma de adentro hacia afuera. Pero la resurrección de Jesús es mucho más que una victoria personal. Imagina esto, durante siglos, la muerte fue una puerta cerrada, un final absoluto. Un muro impenetrable entre la humanidad y Dios. Pero Jesús, al vencer la muerte, rompió ese muro, abrió esa puerta. Ahora, gracias a su sacrificio, tú tienes acceso a una vida eterna en la presencia de Dios, una vida sin fin, llena de gozo y paz. Esa puerta, antes inaccesible, ahora está abierta para ti. No es una promesa lejana, sino una realidad presente. Tu fe en Jesús, tu aceptación de su sacrificio, es la llave que te permite entrar. No importa tu pasado, tus errores, tus luchas. La gracia de Dios, manifestada a través de la resurrección, cubre todo. Tú puedes tener una nueva vida, una vida transformada por el amor de Dios. Piensa en la esperanza que esto representa. Una esperanza sólida, no una ilusión pasajera. Una esperanza anclada en la resurrección de Jesús, en su victoria sobre la muerte y el pecado. Es una esperanza que te da fuerza para enfrentar los desafíos de la vida, sabiendo que no estás solo, que tienes un futuro glorioso que te espera, un futuro junto a Dios. Esa es la nueva esperanza que Jesús te ofrece. Piensa en esto, Jesús, el Hijo de Dios, no necesitó descender al infierno. Él era el Creador, el Todopoderoso. Pero por amor a ti, por amor a la humanidad perdida, Él eligió hacerlo. No fue un castigo, sino un acto de redención suprema. Un descenso al corazón mismo de la oscuridad para rescatar a los que estaban perdidos en ella. Fue una demostración radical de su amor incondicional, una entrega total sin reservas. Imagina la escena, la oscuridad total, el silencio sepulcral, el peso del pecado y la muerte presionando por todas partes. Pero Jesús, en medio de esa desesperación, no se rindió. Su amor era más grande que cualquier oscuridad, más fuerte que cualquier cadena. Él fue allí, a ese lugar de desesperación, no para ser juzgado, sino para juzgar, no para ser condenado, sino para liberar. Su descenso no fue una derrota, sino una victoria anticipada. Fue un acto de amor sacrificial, una demostración de su poder para vencer la muerte y el pecado, no solo para sí mismo, sino para todos aquellos que creen en él. Al descender, Jesús enfrentó la muerte en su propio terreno, la sometió y la desarmó de su poder para siempre. Fue una redención radical, un rescate total. ¿Pero qué significa esto para ti? Jesús no solo venció la muerte, sino que te ofrece la posibilidad de vencerla también. Su descenso al infierno no fue un fin en sí mismo, sino el preludio de una nueva vida, una vida eterna en su presencia. Para acceder a esa vida, se necesita algo fundamental, arrepentimiento. Reconoce tus errores, tus pecados, y con humildad pide perdón. No se trata de una simple confesión, sino de un cambio de corazón, un giro radical hacia Dios. El arrepentimiento sincero es el primer paso. El segundo, y quizás el más importante, es la fe. No una fe pasiva, sino una fe activa, una confianza plena en el poder redentor de Jesús. Creer en su sacrificio, en su resurrección, en su victoria sobre la muerte y el pecado. Es confiar en que, a pesar de tus fallas, Él te ama incondicionalmente y te ofrece el perdón y la vida eterna. Recuerda, tú no puedes salvarte a ti mismo. La salvación es un regalo de Dios, un don inmerecido que se recibe a través de la fe en Jesucristo. Es aceptar su sacrificio en la cruz como pago por tus pecados. Es confiar en que su amor te alcanza, incluso en tus momentos más oscuros.
Es un acto de humildad, de entrega, de reconocimiento de tu necesidad de un Salvador. Para la teología cristiana, el descenso de Jesús al infierno no es una simple visita al Hades, sino un acto fundamental de redención. Imagina, tú, la magnitud de ese momento, Jesús, el Hijo de Dios, conquistando las fuerzas del mal en su mismo reino. No fue un castigo, sino una demostración de poder y amor incondicional. Su victoria sobre la muerte y el pecado es completa gracias a este acto. Piensa en ello, Jesús no solo resucitó, sino que también desarmó al enemigo, despojándolo de su poder sobre aquellos que habían muerto creyendo en Dios. Es la proclamación definitiva de su soberanía. Este descenso también confirma la realidad del juicio y la separación eterna del pecado. No es un purgatorio, como algunos creen erróneamente, sino la confirmación de que el pecado tiene consecuencias. Pero, a través de la victoria de Jesús, tú tienes la esperanza de la vida eterna. Piensa en esto, Jesús, al vencer la muerte y el pecado en el mismo corazón del infierno, te ofrece a ti, también, la victoria. Su descenso no fue un fracaso, sino un triunfo resonante que se extiende hasta ti. Esa victoria te libera del poder del pecado y la muerte, te da esperanza en medio de la desesperación y te asegura un futuro glorioso junto a Él. Su sacrificio, consumado en la cruz y completado en el descenso, te da acceso a una nueva vida, una vida abundante y plena en Dios. No importa lo oscuro que parezca tu camino, la victoria de Jesús te proporciona una luz inquebrantable que te guía. Esa luz te fortalece en momentos de debilidad y te da el valor para enfrentar cualquier adversidad. El descenso de Jesús al infierno no solo te libera del juicio eterno, sino que también te da la promesa de la resurrección. Tu vida aquí en la tierra, con todas sus dificultades, se convierte en un viaje hacia la eternidad, un viaje guiado por la esperanza de la vida eterna. Tú, a través de la fe en Jesús, participas de esa victoria sobre la muerte. Piensa en esto, la victoria de Jesús en el infierno no es solo una victoria contra algo, sino por algo. Es la victoria sobre la muerte, el pecado y el poder del mal, pero también es la victoria para ti. Su descenso significa que Él no te abandona ni siquiera en tu oscuridad más profunda, que Él ha enfrentado lo peor que existe para poder ofrecerte la luz y la esperanza. Su descenso te asegura que no estás solo en tu lucha contra el pecado. Él entiende tu fragilidad, tus caídas, tus tentaciones, porque Él mismo las ha experimentado, incluso en ese lugar de oscuridad y desesperación. Esa comprensión profunda te da consuelo y te motiva a seguir adelante, sabiendo que no estás condenado a permanecer ahí. El descenso de Jesús al infierno es una declaración poderosa de su amor incondicional. No solo te salva, sino que también te busca activamente, incluso en los lugares más oscuros de tu vida. Él desciende para encontrarte, para liberarte, para darte una nueva vida, una vida llena de propósito y esperanza en medio de la adversidad. Esa es la verdadera magnitud de su sacrificio. Esa victoria, amigo, no se queda en el Hades. Es una victoria que resuena a través de toda la creación. Significa que la muerte ya no tiene el último decir. Jesús la venció, la desarmó, la despojó de su poder. Recuerda que antes, la muerte era una sentencia irrevocable, un final definitivo. Ahora, gracias a Jesús, es una puerta, una transición hacia la vida eterna. Su triunfo sobre el pecado es igualmente transformador. El pecado, esa fuerza que nos separa de Dios, que nos esclaviza y nos destruye, ha sido derrotado. No es que ya no exista tentación, pero ahora tenemos la fuerza, a través de la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, para resistirlo, para vencerlo, para liberarnos de su yugo. Y finalmente, su victoria significa esperanza para ti. Porque si Jesús descendió al infierno y lo conquistó, entonces tú también puedes vencer las sombras de tu vida. Tus luchas, tus miedos, tus fracasos, nada puede separarte del amor de Dios. Él te ofrece la vida eterna, un futuro lleno de paz, de alegría y de una comunión inquebrantable con Él. Pero, ¿qué preguntas te surgen sobre este descenso? Muchos se preguntan si Jesús fue al infierno de fuego eterno que imaginamos. La Biblia usa varias palabras, Seol, Hades, Gehenna. No son lo mismo. Seol y Hades se refieren a la morada de los muertos, un lugar de sombras. Gehenna, por otro lado, representa la destrucción final, el juicio. Jesús no fue a un lugar de tormento eterno, sino al dominio de la muerte, para conquistarlo. ¿Y el diablo? ¿Lo gobierna? No, amigo. El dominio de la muerte no es el reino del diablo. Jesús, al descender, sometió a Satanás, demostrando su poder y autoridad sobre la muerte y el pecado. No fue a negociar, sino a conquistar. Recuerda, la victoria es total. Otra duda común es si el descenso fue un purgatorio. Para nada. El descenso de Jesús no fue un castigo, sino un acto de victoria. Él no necesitaba purificación, Él es puro.
Su descenso fue para liberar a los cautivos, no para ser cautivo. Fue una demostración de su poder sobre la muerte y el pecado, abriendo el camino al cielo para todos los creyentes. Espero que te haya quedado todo claro. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para más contenido como este. ¿Qué te pareció la explicación del descenso de Jesús? Cuéntame en los comentarios.